porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. En 30 palabras escribió Juan en este texto, mostrándonos verdaderamente el inmenso, el incomparable amor de Dios hacia nosotros, hacia su humanidad. Muchos no saben o muchos no conocen este texto, nunca se les ha hablado. Ese era mi caso. Nunca, en 31 años que yo tenía, estando en la cárcel de Mercedes, jamás me habían preguntado si conocía a Dios, si había tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Nada, nunca, nunca, nunca. Solamente sabía que había un Dios, pero ese Dios no se había manifestado todavía a mi vida. Entonces yo decía que yo soy católico apostólico romano, simplemente porque es una tradición, pero nunca había tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y en esa tarde de un 17 de diciembre del año 1986, creo que tenía 30 años, 31 años, jamás me habían hablado de Dios. Y yo escuchaba por los altoparlantes que llamaban a la oficina de control. Ya habían pasado la hora de visita, habían pasado el horario de entregar las bolsas de visita, y yo escuchaba que a uno y otro apellido sonaban por los altoparlantes, y a todos los que llamaban eran gente ya de avería, en lo que nosotros en una cárcel podemos llamar los más malos, los más difíciles, los más violentos, aquellos que no le preocupa absolutamente nada. Entre todos ellos, allí escuché mi nombre, y es como que se produjo en mí algo así como un estar más tranquilo, porque yo no sabía a dónde toda esta gente iba. En mi interior, cuando se iban llamando y llamando, pensaba, estos están preparando una fuga para querer escaparse de la unidad en esta tarde, y a mí no me han dicho nada. Ese era mi pensamiento. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos del ser humano. Y fíjese usted, estaban llamando en esa tarde para una reunión cristiana evangélica. Entonces, ¿qué había pasado? Se había convertido al camino de Dios uno de los más difíciles de aquel tiempo, Jorge Delgado, el gordo Delgado. Entonces, él quería que todos le pasara lo que le había pasado a él, que tuvieran un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba Pelo Pincho Cachirulo, el negro Lavandina, el otro negro Ricardo Zeta, el Tano Calzone, el ruso Grossman, y entre todos ellos también estaba yo, gente difícil, gente de avería. Pero la reunión era otra cuestión. Para esa fecha solían los hermanos de la calle, los hermanos de las iglesias, enviarle a los hermanos que estaban privados de su libertad
para que tuvieran una merienda, un refrigerio, algo así como pan dulce, garrapiñadas, todas esas cosas que en ese tiempo escasamente entraban. O sea, los hermanos fueron a recibir lo que le mandaban los hermanos de afuera. Nosotros pensábamos que nos íbamos a fugar y la cuestión era muy otra. Empezó a predicar el evangelista de la iglesia allí cristiana de la ciudad de Ciudadela, del pastor José Rodolao. Entre tantas palabras y palabras que el pastor decía, algo conmovió mi corazón, porque yo escuchaba decirle a él, llorando, a Cristo, más que admirarlo, a Cristo, más que respetarlo, hay que amarlo, porque Él primeramente nos amó a nosotros. Ahora imagínese usted, yo sentado en esa silla, que era estábamos como 60, 70 personas aproximadamente, unos que levantaban las manos al cielo y bendecían a Dios, otros lloraban, otros estaban arrodillados, otros se reían, otros lloraban. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando ahí. Miraba para todos los costados y no entendía absolutamente nada. Pero cuando este pastor dijo esas palabras, algo hubo en mi corazón, en mi interior, que él dijo esas palabras y al final dijo, los que quieran ser cambiados, pero transformados por el poder de Dios, pasen aquí adelante. Lentamente yo me levanté de mi silla y comencé a caminar hacia adelante, hacia el frente. Cuando estaba a mitad de camino, algo fue que golpeó en mis rodillas y caí sobre ellas. Y sin siquiera saber nada, absolutamente nada, empecé a llorar y a llorar, a llorar y a llorar, y no podía parar de llorar y tampoco me podía levantar de ese lugar. Le estoy hablando de la cárcel, la unidad número 5 de Mercedes, con los peores forajidos estaba ahí. Imagínese yo ahí arrodillado sin poder levantarme. Enseguida recibí un puntapié así como burlándose, che, levántate de ahí. ¿Qué haces ahí? Nos estás haciendo pasar vergüenza, levántate de ahí. Pero yo no entendía nada, tampoco quería levantarme y tampoco podía levantarme, porque el poder de Dios estaba sobre mi vida. Cuando yo no conocía a Dios, no conocía la Biblia, pero después con el tiempo entendí que cuando yo caí de rodillas, se había producido lo que nosotros solemos decir el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Él ahí me hizo pasar de muerte a vida, me hizo pasar en ese momento del pecado a ser un hombre justo, me justificó, me perdonó, me limpió con su poderosa sangre. Cuán agradecido estoy de ese momento. Mire, cuando yo me levanté de las rodillas, yo sabía que no era la misma persona, que algo extraordinario había ocurrido en mi vida. Es como si un ciego de repente por un milagro volviera a ver, o como un mudo que no habla pudiera hablar, expresarse, cantar. Eso es lo que me había ocurrido a mí, pero yo no lo sabía. Un nuevo nacimiento. Fíjese los propósitos, los planes de Dios, ¿cuáles son? Yo pensaba que nos íbamos a escapar, que nos íbamos a fugar. Y Dios tenía pensado libertarme, en este caso a mí éramos como 60, 70.
el único que creo yo en esa tarde fui salvo, fui mi persona, fui yo. Ahí comenzó todo el derrotero mío, porque yo estaba con 14 años y 6 meses de prisión. En la cárcel de Mercedes por un tiempo estuve ahí, seguí privado de libertad. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo no estaba libre, es decir, estaba preso, pero no me sentía a partir de ese momento preso. Y a partir de ese momento pasaron años y años y años. Nunca volví a sentir el peso de estar encerrado entre 4 paredes. Si bien estaba en la cárcel, pero me sentía totalmente libre. Eso es lo que hace Dios. Pasa el tiempo y fui trasladado a la unidad número 2, la cárcel de Sierra Chica, acá en Olavarría. Año 1986. Yo digo, ¿cómo? Dios me ha hecho libre. Soy una persona libre. Y me mandaron a la unidad 2. En Mercedes por lo menos mis padres me podían ir a ver porque estaba a escaso tiempo, pero de ahí de Mercedes a Sierra Chica ya había 600 kilómetros, 500 kilómetros. Cosa imposible para mis padres ir a visitarme o venir a visitarme. Ahí vivía en un pabellón y una celda bastante bien cómoda, a pesar de que en ese tiempo no había, en esos lugares, no había televisión, no había radio, no existían celulares. La única diversión que nosotros teníamos, o el único pasatiempo que teníamos, era escribir cartas y leer libros. Así que enseguida me procuré de una Biblia y comencé a leer, o me regalaron una Biblia. Creo que el Jorge Delgado, el gordo, me regaló una Biblia y comencé a leerla. Y ahí comencé a saber por quién yo había sido transformado, porque yo escuchaba de Cristo, el revolucionario, Cristo, el que ha hecho bienes, Cristo, pero nunca había tenido ese encuentro personal con Él, de saber quién es el Hijo de Dios, de lo amoroso que es Él, de lo majestuoso que es Él, que ama al perdido, no importa la condición o en la situación en que la persona, el hombre, mujer, el niño, el anciano, el adulto se encuentre o lo que haya hecho. Cristo es real, es verdadero y perdona. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas. ¿Entiende eso? Todo el pasado, toda la vida pecaminosa quedó atrás, todo queda atrás, tus amistades, tus antecedentes, tus canalladas, tus hipocresías, todo atrás. Cristo, conociste a Cristo, tienes que comenzar a vivir la vida conforme a Él, a las Escrituras, andar como Él anduvo. Vine acá, a Sierra Chica. En Sierra Chica, en vez de ponerme en un pabellón común, me pusieron en el pabellón número 3. Los que conocen la cárcel de Sierra Chica van a entender lo que le estoy hablando. A pesar de ser la cárcel de máxima seguridad, el pabellón número 3 y los buzones, como le dicen, las celdas de castigos, son las más rigurosas que puede haber. Tiene doble puerta, una puerta de reja, el pabellón número 3, y otra puerta que es de un hierro, de una madera, que es imposible romperla o perforarla.
Allí fui a parar con mis huesos al pabellón número 3. No entendía absolutamente nada, cómo en vez de estar libre, sentirme libre, salir, se me estaba complicando más la vida. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de bien y no de mal. Al poco tiempo de estar en ese lugar, me mandan a otro pabellón, el pabellón número 8, que en ese tiempo, ¿saben quiénes vivían? Ahí estaban viviendo todos, le decían el pabellón de los elefantes. ¿Por qué? Porque estaban todas aquellas personas con sus delitos que tenían sus condenas, 25 años, cadena perpetua y perpetua, a cumplir perpetuamente, gente que no iba a salir nunca más. Uno de esos casos está todavía ahí, Carlos Robledo Puch. Hermanos, hermanas, alma que tú estás escuchando, a ese lugar fui a parar, al 8, en el pabellón número 8, con quienes me encuentro, con los hermanos Lucas Sequeira, Jorge Rama, Saladino, Galván. Yo no los conocía, nunca había escuchado hablar de ellos, pero cuando uno se ve, cuando uno se encuentra, los hermanos, los hijos de Dios, enseguida dan testimonio a quién pertenecen, a quiénes son las afinidades que nosotros tenemos. A partir de ahí, en ese momento conocí la Iglesia Jesús Nuestro Salvador, en la unidad número 2 de la cárcel de Sierra Chica, una iglesia que nació presa, pero que es muy libre en el Señor Jesucristo, porque Él es el que los ha hecho libres. Estuve ahí durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, año 1986, 1987. Oiga bien ahora lo que yo le voy a decir. Yo envié una libertad condicional porque la libertad condicional a mí me correspondía y estaban los términos de que me tenía que ser otorgado. Año 1986. Sí. Fines del año, casi fines del año 1986. Al poco tiempo me viene la libertad negada. No me dieron nada, absolutamente nada. Usted no se puede imaginar lo que yo lloré, lo que yo sufrí, lo que yo le decía a Dios. Pero si yo estoy portándome bien, te estoy sirviendo, estoy evangelizando celda por celda, me reúno todos los domingos. Usted puede decirle a Dios o pedirle a Dios lo que usted quiera. Quizás lo que usted quiera le puede pedir a Dios. Y cree que está lo que usted pide ya concedido, pero Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos o creemos. Dios es extraordinario, Él todo lo sabe, todo lo ve, todo absolutamente. Me negaron la libertad condicional. Esa noche jamás me voy a olvidar. Esa noche yo me acosté a dormir ya agotado de tanto haber llorado y me duermo y tengo un sueño y escucho una voz en mi oído que me dice así, de esta manera: hijos míos, he aquí, en breve yo hago una obra grande. Allí nos conocimos y me desperté, y cuando yo me desperté sabía que algo extraordinario había pasado en mi vida. Dios me habló, decía yo.
Dios me habló y qué tan linda voz, es hermosa la voz de Dios, decía. A partir de ahí yo le cuento el testimonio a los hermanos y ahí empezó el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo de Dios en la cárcel de Sierra Chica, mostrándonos verdaderamente cosas extraordinarias. Gentes de muchos lugares venían de Buenos Aires, venían de Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires, porque decían Dios está en la cárcel de Sierra Chica. Y verdaderamente Dios estaba en la cárcel de Sierra Chica con nosotros ahí en ese lugar. Lo que un mover extraordinario. Después fundamos el pabellón número 1 con Lucas Sequeira, que era el pastor de ahí de la cárcel. Ahora nosotros logramos juntar todos los hermanos en un pabellón, el pabellón número 1, y cuando yo me fui de ese lugar éramos 120 hermanos, 130 hermanos. Hoy, en la actualidad, la Iglesia Jesús, nuestro Salvador, tiene muchísimos más de 1000 hermanos que están ahí compartiendo la palabra de Dios y bendiciendo a Dios y contando las maravillas de Dios, vidas transformadas, vidas cambiadas. Hermanos y alma que me estás escuchando, cuando Dios hace una cosa o hace lo que tiene que hacer, lo hace Él perfecto. Él no se equivoca. Él no se equivoca para nada. Ese mismo año, fines del año 1986, a quien conocimos, a quien conozco yo, Jere, a quien conozco yo en el año 1986, a la que hoy en día es mi esposa y la madre de mis hijos, a Liliana Elizabeth. ¿De qué manera yo la conozco a ella? Para las fiestas. ¿Se acuerda que cuando yo comencé este mensaje, cómo era que yo había ido a ese lugar? Yo para fugarme, los otros, los hermanos, ¿para qué? Para recibir la merienda, para recibir el refrigerio de los hermanos de la calle a los hermanos de adentro. En esta ocasión estaba ocurriendo lo mismo. Dios es perfecto, querido, querida, amado, amada, Dios es perfecto. Usó en ese momento a una muy querida señora de la ciudad de Olavarría, a Graciela Montenegro, y como Graciela no sabía manejar y Dios le puso en su corazón llevar pan dulce, garrapiñada, turrones a los hermanos de la cárcel, jamás yo me voy a olvidar eso. Nosotros en ese tiempo éramos 88, 89 hermanos y ella envió 89 paquetes, uno para cada uno. Como ella no podía manejar, no sabe manejar, ¿con quién vino? ¿Quién la trajo en el coche? A Liliana Elizabeth. ¿Entiende usted? Dios es perfecto, Dios es perfecto. A partir de ese momento, a partir de que nos conocimos, que nos vimos, nunca después de ahí dejamos de como quien dice, nunca nos soltamos. Hoy ya de esto han pasado 30 años, 32 años. Dios es perfecto. ¿Qué hubiese pasado si me hubiesen dado la libertad condicional? En esta tarde yo no estaría frente a estas cámaras, no estaría dando testimonio, no tendría esposa y seguramente menos hijos.
mi vida hubiese sido otra, seguramente ya hubiese estado perdido, quizás perdido para siempre. ¿Por qué digo esto? Porque todo pastor, todo capellán, todo hermano tiene que entender esto. El cristiano que está en la cárcel se tiene que convertir 2 veces. 2 veces. Una adentro es cuando vos te encontrás con él o él te encuentra a vos. Una es esa. Y la otra conversión es en la calle, fuera de esos muros, fuera de esa prisión. ¿Por qué digo esto? Por experiencia, sí, por experiencia propia lo digo. Porque vos adentro de ese lugar, que es un lugar de contención, y sos hermano, vos ahí tenés 70 tentaciones, 70 tentaciones, y estás contenido, 70 tentaciones, y estás contenido. Afuera, en la calle, que nadie te controla, nadie te ve, tenés 7.000 o 70.000 tentaciones. ¿Entiende por qué yo le hablo? Yo le voy a hablar siempre la verdad, porque no quiero que te ocurra lo que me ha pasado a mí. Luego vamos a seguir hablando, contando de otras cosas. Yo sé una cosa, que Dios es real, que Dios es perfecto, que Él nos da libre albedrío de hacer lo que nosotros queremos hacer y que Él controla todo, Él controla todo. Por eso le dijo al rey David, le dijo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, le dijo al rey. Esas palabras las predicó domingos atrás el pastor y yo las sabía, pero ahora se han hecho, vio cuando se te hace, esta palabra es para mí. Bueno, y me gustó, y yo respondí con las mismas palabras casi de otro salmo que le respondió David. Señor, delante de ti están todos mis deseos, mi suspiro no te es oculto. Mi nombre es Julio César Ulloa, vivo en la ciudad de Olavarría, pertenezco a la Iglesia Cuadrangular Nueva Vida y mis pastores son Mercedes y Martín Olivieri. Este es el proyecto Padre. Seguramente, no seguramente, esperen otras grabaciones porque estamos trabajando en eso. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y en ti ponga paz. Que Jehová, Dios de nuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que hoy sois y os bendiga. Maravillosa esta bendita palabra, la Biblia, este libro que sostengo en mi mano. Esto es sabiduría, esto es reconfortación en el alma, al alma sedienta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y en este día, que es un día muy especial, saludos y bendiciones a todas las mujeres virtuosas que hay sobre la faz de la tierra. Que Dios te bendiga y feliz Día de la Mujer.